La vitamina B12 es crucial para los neuronas, las células especiales del cerebro, pero también para las células sanguíneas, los glóbulos rojos para funcionar correctamente y cumplir su función. Sin embargo, de 1 a 4 de cada 10 individuos tienen deficiencia de esta vitamina, y la mayoría de las veces no son conscientes de ello, especialmente en países de América Latina. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la deficiencia de vitamina B12? ¿Cuáles son los alimentos más ricos en vitamina B12? ¿Cómo se absorbe correctamente? ¿Qué puedo hacer para garantizar una absorción adecuada de la vitamina B12 y, fundamentalmente, cómo funciona en nuestro cuerpo y cómo nos ayuda? ¿Cuáles son sus funciones? Antes de continuar, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. Empecemos. Así es como la B12 actúa en su cerebro. El desarrollo del cerebro depende de la vitamina B12. Las neuronas son esencialmente fábricas de energía, generando electricidad que comunica esta energía o señales eléctricas a otros órganos o sistemas. Lo logran a través de cables llamados axones. Estos cables transmiten una señal del cuerpo de la neurona a lo largo del cable, por ejemplo, a los músculos, permitiendo la contracción muscular, al corazón, glándulas, intestinos, etc. Estos cables están revestidos como un cable con lípidos y proteínas creados por células especiales llamadas células de Schwann. Pero eso no es lo principal. El factor crucial es que estos lípidos, que funcionan como aislantes, pero también como conductores y protectores para estos cables muy largos, que pueden alcanzar metros de longitud, se llaman mielina. La mielina permite y facilita la conducción rápida. Requiere vitamina B12. En otras palabras, el aislante protector y conductor de los cables de las neuronas se generan correctamente con la vitamina B12. Cuando hay falta de vitamina B12, esta mielina no puede generarse correctamente. Estos son los síntomas neurológicos de la deficiencia de vitamina B12. Los síntomas típicos de la deficiencia de vitamina B12 son: dolor en las puntas de los dedos y los pies, caracterizado por una sensación de quemazón o picazón, sensaciones anormales, hormigueo en los dedos y los pies, entumecimiento, e incluso en casos graves, puede haber pérdida de equilibrio, donde el paciente puede manifestar una marcha extraña o incluso caer. Y también pueden ocurrir cambios en el comportamiento. Me refiero a la irritabilidad, la depresión, la fatiga extrema, etc. Todo esto se debe a la ausencia o producción inadecuada de la vaina que recubre nuestros cables, llamada mielina. Pero presten atención en cuanto a la producción de glóbulos rojos, algo interesante sucede. La vitamina B12 es esencial para la formación de la sangre, glóbulos rojos. Tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos se producen literalmente en pequeñas cavidades dentro de nuestros huesos, en la médula ósea, a partir de células madre que se dividen y forman otras células progenitoras que con el tiempo, se dividen y producen glóbulos rojos y blancos. Dado que la vitamina B12 es esencial para la generación adecuada de ADN, afecta la división de estas células y la formación de los glóbulos rojos. Imagina un glóbulo rojo maduro que emerge de la médula ósea y entra en el torrente sanguíneo. Tiene que cumplir ciertos criterios. Primero, tiene que ser lo suficientemente pequeño como para pasar por los capilares, que son vasos sanguíneos muy pequeños. Ahora, además de ser pequeños, también tienen que ser extremadamente elásticos, capaces de flexionarse para pasar por estos capilares, proporcionando oxígeno, y además, deben tener una vida útil de alrededor de 120 días. ¿Por qué? Para que no desarrollemos anemia. En la deficiencia de vitamina B12, no solo los glóbulos rojos tienen una vida útil más corta, menos de 120 días, sino que también son destruidos en el torrente sanguíneo y aún más en la médula ósea. También son más grandes. Síntomas de la deficiencia de vitamina B12 en la sangre: anemia, ictericia, palidez, fatiga. Se le llama así porque los glóbulos rojos son más grandes. Los glóbulos blancos, también grandes y malformados, con su material genético extraño, multicolor, etc.
Pero eso no es importante. El punto es que esta anemia llevará a la palidez, es decir, la piel se volverá blanquecina, y también a una fatiga extraña o cansancio como síntoma de deficiencia de vitamina B12. Pero incluso puede afectar nuestra piel y nuestros ojos. La esclerótica, la parte blanca del ojo, puede volverse amarillenta. ¿Por qué? Cuando los glóbulos rojos son destruidos prematuramente, liberan el hierro y la hemoglobina que contienen. Eventualmente esta hemoglobina se convierte en bilirrubina, que tiene un color amarillo. Así que en casos raros de deficiencia de vitamina B12, pueden ocurrir niveles elevados de bilirrubina y un amarilleo de la piel similar al de un limón como síntomas. Pero también hay otros síntomas bastante interesantes, como este: sabes, nuestra lengua no es lisa, de hecho, si te miras al espejo, verás todas esas protuberancias llamadas papilas. La lengua de un paciente con deficiencia de vitamina B12 es lisa, roja, intensa y dolorosa. De hecho, en algunos casos, el paciente puede perder o disminuir su sentido del gusto, pero no se da cuenta porque es muy gradual. A esta condición se le llama glositis, inflamación de la lengua debido a la deficiencia de vitamina B12. Y hay otros síntomas como palpitaciones, que pueden ser el resultado de la anemia, latidos cardíacos rápidos, un latido cardíaco extraño e incluso infertilidad. Un síntoma neurológico típico de la deficiencia de vitamina B12 es el signo de la cabeza caída. Aunque suene extraño, es bastante específico para la deficiencia de vitamina B12. Esto implica inclinar la cabeza hacia adelante y sentir una sensación eléctrica descendiendo por el cuello. Por otro lado, no sentirás vibraciones. Es decir, si algo vibra contra tu piel, perderás la capacidad de sentir la vibración. ¿Cómo se puede prevenir la deficiencia de vitamina B12? Pero debes saber algunas cosas. ¿Cómo puedo prevenir la deficiencia de vitamina B12, considerando que de 1 a 4 de cada 10 individuos son deficientes y que progresa lentamente debido a ciertos factores de riesgo que discutiremos? Pero nota que una cosa es rara. La deficiencia de vitamina B12 es rara, porque nuestro cuerpo reconoce su importancia y almacena una enorme cantidad de vitamina B12, de 1,000 a 2,000 veces la necesidad diaria, en el hígado. Entonces, realmente necesitas consumir y absorber muy poca vitamina B12 para tener una deficiencia. Es por eso que los síntomas a menudo ocurren tardíamente, después de 3, 4 o 5 años sin poder absorber suficiente debido a una ingesta inadecuada. ¿Por qué? Porque las reservas del hígado se agotan. La primera pregunta es: ¿cuánta vitamina B12 debes consumir? Bueno, alrededor de 2,4 miligramos al día. De hecho, esto es muy poco, especialmente para dietas que incluyen principalmente productos de origen animal, es decir, carnívoros. Las personas que consumen animales incluyendo carne, aves, pollo, pescado, probablemente tienen una buena cantidad de vitamina B12 en la dieta, pero esto no garantiza necesariamente su absorción, como discutiremos en breve. Entonces, la vitamina B12 se encuentra en alimentos de origen animal, incluyendo todo tipo de carne y productos lácteos, huevos, etc. Si tienes una dieta variada, probablemente estás consumiendo suficiente vitamina B12, pero nuevamente esto no garantiza una absorción adecuada. Ahora, los vegetarianos, especialmente los veganos, pueden tener una deficiencia más pronunciada de esta vitamina. ¿Por qué? Porque es muy desafiante encontrar vitamina B12 en productos de origen vegetal, pero espera un momento, aquí hay un tema: la vitamina B12 a menudo se incluye en alimentos fortificados. El gran problema es que algunos de estos alimentos fortificados son altamente procesados, y los alimentos altamente procesados no son saludables. Pero no te desanimes si estás siguiendo una dieta vegana. Por ejemplo, puedes consumir productos naturalmente fermentados fortificados con vitamina B12, y si eres realmente un vegano estricto, te recomiendo consultar a un nutricionista o un especialista médico para asegurarte de que estás obteniendo la cantidad necesaria de vitamina B12 en tu dieta sin depender del consumo animal. ¿Cuáles son los alimentos de origen animal más ricos en vitamina B12? Hígado.
¿Por qué? Porque la vitamina se almacena allí. Entonces el primer requisito para prevenir la deficiencia es comer adecuadamente y suplementarse, ya sea con tabletas de vitamina B12 o alimentos fortificados. ¿Cómo se absorbe la vitamina B12 y cómo funciona en nuestro cuerpo? Necesitamos que nuestro estómago funcione correctamente porque generalmente consumimos vitamina B12 a través de la carne. La vitamina B12 llega a nuestro estómago, generalmente unida a ciertas proteínas, y aquí necesitas dos cosas muy simples. Primero, que el estómago sea muy ácido, permitiendo que la vitamina B12 se separe. Una vez que la vitamina B12 se descompone para su absorción, necesita unirse a otras proteínas presentes en el estómago, llamadas factor intrínseco. Dos cosas deben ocurrir: consumir B12, separarla con el ácido del estómago y luego unirla al factor intrínseco, una proteína que permite una absorción adecuada. ¿Dónde es más eficaz la absorción? En la parte distal del intestino delgado, una porción llamada íleon. ¿Qué pacientes están en riesgo de deficiencia de vitamina B12? Adultos mayores de 50 años, pero principalmente aquellos mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque producen menos ácido en el estómago y también son más propensos a un tipo específico de gastritis en el que no solo hay factor intrínseco insuficiente, sino que también hay menos ácido en el estómago. Por otro lado, los ancianos, al tomar frecuentemente muchos medicamentos, a menudo usan antiácidos. Entonces, tomar antiácidos reduce la acidez del estómago, dificultando la descomposición de la vitamina B12. Si eres adulto y estás usando antiácidos, te recomiendo consultar a tu médico para determinar si tienes deficiencia de vitamina B12. Otra categoría son los veganos, como ya discutimos. Un vegano que no planifique adecuadamente su dieta probablemente tendrá deficiencia de vitamina B12. Puedes ser vegano o vegetariano, por supuesto, pero la suplementación adecuada es fundamental para evitar estos síntomas. Las mujeres embarazadas deben consumir un poco más de vitamina B12 que las personas no embarazadas. En lugar de 2.4 son alrededor de 2.6 a 2.8 miligramos, particularmente para apoyar el tubo neural del bebé, su sistema nervioso, para que se desarrolle adecuadamente. Sin embargo, no solo las mujeres embarazadas, las madres que amamantan también, ya que a menudo no tienen una deficiencia pronunciada de vitamina B12 y aunque sus reservas estén agotadas, es posible que no estén transfiriendo suficientes vitaminas a sus hijos. Importante, los pacientes diabéticos, especialmente aquellos que toman metformina, un medicamento comúnmente utilizado para la diabetes, también están en riesgo. La metformina puede interferir en la absorción de vitamina B12. Por lo tanto, los pacientes diabéticos que usan este medicamento durante un largo periodo deben asegurarse de tener una ingesta adecuada de vitamina B12. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si los síntomas son graves, como síntomas neurológicos, por ejemplo, es probable que su médico administre inyecciones de vitamina B12, ya que la absorción es más efectiva de esta manera. Tu médico puede proporcionarte más orientación al respecto si lo consultas y realmente necesitas tratamiento. Recuerda seguir una dieta saludable, ya sea basada en carne, vegetariana o vegana, pero planifica de manera responsable para evitar estas deficiencias y sus síntomas asociados. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.